Gracias, papá, por esta mañana. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor al levantarnos pensando en ti con el deseo de abrazarnos, Señor, a tu presencia, a tu santidad. Buscar tu rostro, Señor, es lo que tú quieres que hagamos cada mañana de un día que nos regalas, Señor, y terminar la noche igualmente, dándote gracias por el día que hayamos pasado, Señor. Interceder por aquellos que necesitan, bendito Dios, que esas oraciones lleguen a ti, oh Dios. Papá, gracias por este momento. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que nos permitas disfrutar de tu presencia, entender tu palabra, grabarla en nuestro corazón, en este estudio que estamos haciendo de Efesios 6, Señor, donde tú nos invitas a colocarnos la armadura que tú nos ofreces, la armadura de Dios, con todas las piezas que necesitamos, Señor, y entender que hay un enemigo, que tú allí también nos dices, ese enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, Señor. Y permítenos entender, bendito Dios, que siempre quieres lo mejor para nuestra vida y que estamos aquí por tu gracia. Nos levantamos por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tu amor es eterno. Edifícanos, instrúyenos, Señor, y háblanos al corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Les saludo nuevamente en nuestro devocional Cita con Jesús. Un devocional donde venimos a buscar a Dios y su palabra. Está haciendo como calorcito aquí hoy. Está haciendo hoy calorcito y afuera no sé cómo estará. Pero está haciendo calorcito, estoy sudando. Bueno, estamos entonces en Efesios 6 y estamos conociendo al enemigo, ¿verdad? Allí el Señor nos está diciendo que, que Él es el enemigo, que la lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, estábamos viendo en Juan 8:44, conociendo a ese enemigo, que nos dice el Señor en Juan 8:44 que Él es el mentiroso. Él habla mentiras y cuando habla mentiras de lo suyo habla porque Él es mentiroso desde un comienzo. Dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en Él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Bueno, entonces estábamos hablando que las mentiras pues las tenemos que quitar de nuestro corazón porque Él tiene hijos que va siendo hijos de mentira. Entonces hay cuántas personas mienten levantando calumnias, ¿cierto? Dice, Él siempre ha odiado la verdad. Y nosotros tenemos que amar la verdad, porque el Señor, amar la verdad es amar al Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos enseña que en Jesús sí hay verdad. Por eso es una lucha entre el bien y el mal, por eso es una lucha entre la mentira y la verdad. Y no hay verdad en Él, es que siempre, vamos a encontrar personas también, por eso dice hijos de su padre el diablo. Él confrontó a los fariseos de esta manera cuando encontró en ellos tanta mentira y tanta blasfemia. Entonces, su especialidad es retorcer una mentira hasta que parezca verdad. Lo estábamos viendo. Y esa lista de mentiras que a menudo creemos cuando estamos atrapados por una fortaleza puede ser ilimitada. Y estábamos viendo algunos ejemplos de mentiras que creemos como verdades, ¿verdad? Como ejemplo, nunca podré tener la victoria sobre este comportamiento compulsivo. Lo he tenido por mucho tiempo. Nunca podré hacer esto porque ya eso está en mí. Es difícil que yo vuelva a ese comportamiento bien si lo tengo compulsivo. No puedo estar en este desorden, estoy atrapado y no hay nada que pueda hacer al respecto. Piense usted en todas las palabras negativas, ese no puedo, ¿cierto? Ese no estoy atrapado y no hay nada que pueda hacer al respecto.
¿cierto? No puedo salir de esta situación. Otra mentira, puede que sea una fortaleza, pero realmente la necesito para seguir adelante. Recuerden que una fortaleza es algo que se coloca en la mente, el enemigo la coloca y es contraria a la palabra de Dios. Nada entra a esa fortaleza, en esa fortaleza. La palabra de Dios no es que sea difícil, sino que la persona cree que así es y no deja que la palabra de Dios penetre para hacer su obra. Entonces, la persona piensa que necesita de eso a lo cual se ha adherido para poder sentirse bien, ¿sí? La necesito para seguir adelante. Piensen qué fortaleza usted se ha metido, ¿cierto? Esa mentira, ha creído esa mentira de Satanás para decir que si no hace eso, si no se depende de eso, si no depende de esa persona, si no depende de ese dinero, si no depende, eso es lo que le da seguridad. Soy totalmente indigno, soy un fracasado total, ¿sí? Soy un fracasado, soy un fracaso, no merezco esto, soy una basura, ¿sí? Yo tengo el control aquí, esto no me controla, ¿sí? Yo puedo dominar esto, yo puedo controlar esta situación, esto no me va a dominar, eso es mentira. Yo sé bien cuándo parar, déjenme que yo sé bien cuándo parar en esta situación. Después de que todo lo que soporté, me merezco esto, ¿sí? Todo lo que soporté, todo lo que viví, me lo merezco. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. No hay nada malo en esta relación. La gente sencillamente no nos puede entender. No hay nada malo en la relación ilícita, en la relación que yo lleve o que esté con mi novio haciendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso no es nada, todo el mundo lo hace, ya estamos muy mayorcitos para que nos estén diciendo, ¿cierto?, qué hacer, qué no hacer, y la gente no entiende, y ustedes tampoco, porque se volvieron fanáticos, ¿eh? Todos tienen este tipo de pensamiento, la mayor parte del tiempo solo soy un ser humano, por eso pienso de esa manera, y los pensamientos no son malos, esos pensamientos que se le vienen a uno no son malos. Puede que Dios ayude a otros, pero a mí nunca me ayuda. Dios no me ayuda. Tendré que esperar llegar al cielo para superar esto, porque aquí en la tierra no lo pude superar. Eso se quedó en mí toda la vida. ¿Ve? Una victoria real es imposible aquí en la tierra. Somos humanos, caemos siempre, no podemos con eso. Entonces, yo no creo que haya victoria en esas cosas. Dios no puede llenar el vacío en mi vida. Necesito algo más. Dios no me escucha y por eso tengo que usar esto, lo otro, acudir a estas situaciones, porque Él no puede llenar ese vacío en mi vida. ¿Ve? Estoy muy perturbado emocionalmente como para estar siempre bien. Siempre tengo que estar bien y con tanto problema que tengo, no tengo tiempo ni de pensar, porque mantengo emocionalmente mal, entonces, ¿cómo voy a estar bien? Ustedes no me entienden, ¿sí? Yo no tengo futuro, nada tiene futuro para mí, se acabó mi futuro. Entonces, algunas veces somos muy tolerantes con una mentira o incluso la alimentamos esa mentira. Otras veces estamos enredados de tal forma que ya no podemos ver con precisión ni a nosotros mismos ni a la situación. Nos hemos enredado tanto en las mentiras que ya no las podemos ver claramente. Entonces no siempre nos es claro que estamos siendo engañados, pero una señal es cuando nosotros mismos comenzamos a engañar, ¿sí? A veces el enemigo no nos deja saber y pensar que estamos siendo engañados, pero una señal que usted puede tener es cuando usted también comienza a engañar, comienza a mentir, comienza a esconderse, comienza a vivir en lo secreto. Entonces, todo lo que usted debe hacer para localizar a Satanás en una situación, ¿sí?, es buscar dónde está la mentira. Allí es donde usted tiene que ver dónde está la mentira. ¿Cómo reconocemos esa mentira? ¿Cómo reconocemos una mentira que esté oculta, que esté en nosotros o en una situación?
Pues cualquier cosa que creamos o que hagamos que sea contraria a lo que la verdad de la palabra de Dios dice sobre nosotros o sobre una situación es una mentira. Usted tiene que ir y confrontar lo que usted está viviendo, lo que se está haciendo con la verdad de Dios. Entonces ahí usted puede ver el engaño. ¿Qué dice Dios de esta situación? ¿Qué dice Dios de esto que yo estoy pensando? ¿Sí? En 2 Corintios 4:2 dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Qué hermoso este versículo para reflexionar que así debemos de actuar nosotros. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Entonces este pasaje nos ayuda a identificar 4 especialidades de Satanás, a los cuales el creyente debe renunciar y rechazar para caminar en victoria. Lo primero, lo oculto y lo escondido. Rechazamos lo oculto y lo escondido. Segundo, lo vergonzoso. Todo lo que cause vergüenza, hay que rechazarlo. Rechazar la astucia o el engaño, ¿sí? Y rechazar la distorsión de la palabra de Dios. Con este versículo hay 4 cosas que se deben rechazar de el engaño de Satanás. Lo oculto y lo escondido. Todo lo que sea oculto y escondido no viene de Dios. Todo lo que se quiera hacer a escondidas, no lo digas, no lo contés, ¿sí? Que nadie se dé cuenta de esto. O que yo esté haciendo a escondidas pensando que nadie me ve. Tarde que temprano eso sale a la luz. Dice que todo lo oculto saldrá a la luz. Por eso tengo que confrontar todo esto, con la verdad de Dios. Al considerar cada una de ellas, cada una de estas cosas, uno puede ver fácilmente, imaginar cómo el engaño está en los 4 y están interrelacionadas entre sí. Perdón, pero yo no sé qué hoy pasa con esta parte. Entonces están interrelacionadas estas cosas con la verdad de Dios. Perdón. Entonces los planes de Satanás hacia el creyente son siempre la antítesis de los planes de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son los planes de Satanás? Son siempre contrarios a los planes de Dios. Él quiere matar, destruir, acabar. Por eso estamos dedicando un tiempo aquí a este momento para que conozcamos las artimañas del enemigo. El Señor nuestro Dios es redentor. Él siempre quiere liberarnos. Él siempre quiere mostrarnos esas cosas buenas, ¿cierto? Y mire, Él nos lleva a las habitaciones de lo secreto y de lo oculto, ¿cierto? El enemigo nos lleva a eso para traernos vergüenza, para hacernos sufrir. Por eso nos lleva a las cosas ocultas. Y Él siempre quiere mantener cautivo, ¿cierto? Esos lugares ocultos donde luego pueda aplastarnos con la culpa, la miseria y la vergüenza. Muchas de las vergüenzas que se experimentan están involucradas en lo secreto, ¿sí? En lo secreto. El Señor, en cambio, nos quiere traer a lo secreto porque, mire, Él copia lo de Dios. El Señor nos trae a lo secreto. Dice, busca a tu Padre en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere traer a ese lugar secreto para luego llenarnos de gozo, de libertad, de autenticidad y de transparencia. Lo que el enemigo no. El enemigo nos lleva al secreto, a vivir en lo escondido, en lo oculto, para luego hacernos avergonzar, para luego crear culpa en nosotros y para luego hacernos sentir mal. Porque después de que las cosas se descubren, ¿cómo queda la familia, las personas? ¿Cómo queda
ese momento, ¿no? Entonces, él quiere copiar lo mismo. Ven a lo secreto, nadie se va a dar cuenta, hagámoslo al escondido, eso no tiene problema. Y muchas personas caen en eso, ¿cierto? Y viven en esa situación muchos años, mucho tiempo, pero cuando eso se descubre, ¿cuántas cosas hay? Y hasta la cárcel se lleva a la persona. ¿Cuántas cosas suceden en una familia? El Señor cuando nos dice, entra al secreto y busca a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. Es la libertad, es la autenticidad, es la transparencia, es el gozo y la alegría que da el estar con el Señor en lo secreto. En cambio, en el secreto de Satanás nunca va a ser así. ¿Ve? Nos va a llevar a morir, porque eso es lo que Él busca, aplastarnos y morir. Por eso hay que mirar cuál es la mentira de Él con este pasaje que acabamos de ver. Lo oculto, lo escondido, lo vergonzoso, la astucia o el engaño, la distorsión de la palabra de Dios. Entonces, todo esto está interrelacionado. Las cuatro se interrelacionan entre sí. Entonces, el enemigo siempre va a copiar lo de Dios, pero con la maldad que le caracteriza, ¿sí? Por eso cuando el Señor le invite a estar en su secreto, cerrada la puerta para orar y oír su voz, es una delicia, es un deleite, ¿sí? Es algo que nos agrada y disfrutamos. Pero cuando se hace al contrario, ¿sí? Pues cuando el enemigo tienta a hacer las cosas en secreto, luego aflige las almas y es para avergonzar. Entonces, el enemigo sabe que una vez que expongamos esos lugares secretos de nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, estamos camino a la libertad. Por eso es que cuando estamos en los secretos de Dios, ahí desnudamos nuestro corazón y podemos decirle, Señor, he cometido este error. Ayúdame, sácame de esta cárcel donde estoy. Y allí, entonces, por eso es que él busca la manera de que no tengamos tiempos con el Señor. Nos pone todas las estrategias de Él para que no nos levantemos temprano, para que no busquemos al Señor, para que estemos siempre llenos de cosas, ¿cierto? Para que no haya ese secreto con el Señor, pero sí haya con Él esos secretos. Entonces no quiere decir esto que la única forma de ser libres de nuestras cosas, de nuestras culpas, es pararse delante de una congregación y contar con cada detalle el pecado que hemos cometido, ¿sí? O que ha pasado en nosotros. No quiere decir esto así. Santiago 5:16, vamos a estudiar un poquito esta parte. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Bueno, aquí vamos a estudiar esta parte. Entonces, pecados en esta parte es una palabra griega que dice paratoma, que significa falta, laxo, error, equivocación, un hecho erróneo. Esto quiere decir aquí, confiésese los pecados unos a otros, ¿sí? Falta, error, equivocación, hecho erróneo. Y lo vamos a ver ahora con Primera de Juan 1:9, que dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces mire este contraste, Santiago 5:16 con Primera de Juan 1:9, ¿sí? 5:16 Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados a Dios, entonces aquí en este versículo sí confesamos nuestros pecados a Dios. El original de la palabra pecado es amartia, la cual significa cualquier forma en la cual equivocamos el blanco y cualquier aberración de la verdad, ¿sí? Con que hemos faltado a Dios. Entonces la palabra se usa a menudo para hablar de pecados en particular. Entonces Santiago 5:16 se requiere a la confesión que hacemos a otros, ¿sí? A la confesión que hacemos a otros, al pastor, a la persona que le está a usted guiando, ayudando,
diciéndole, mira, ayúdame en esta situación, caí en esta situación, ¿sí? Y también cuando hemos ofendido a otras personas y vamos a reconciliarnos con esas personas. Mientras que Primera de Juan 1:9 se refiere a la confesión que hacemos a Dios directamente, ¿ve? Entonces aquí hay un contraste entre compartir nuestras faltas, debilidades, errores con otros y confesar los detalles de cada pecado a Dios. Entonces usted debe de tener su pastor, esa persona que usted le confíe todas sus cosas, por más tremendas que sean, porque eso es como tener una persona a quien usted le da cuenta de ello para que el enemigo cerrarle las puertas al enemigo. ¿Ve? Por eso es que dice, confiese para que sea sanado, para que sea libre. ¿Sí? Y entonces allí, en esa confesión, usted va a poder, con esa persona que ora fervientemente por ese problema, por esa situación, sentir libertad. Y la otra es a Dios directamente. Entonces son contrastes en uno y en otro. Compartir nuestras faltas, errores con otros y confesar detalles de pecados a Dios. Allá Dios es con detalles. Todo lo que pasó, hizo, me gustó, me sentí bien, Señor, pero no quiero seguir cayendo en esto, no quiero volver a hacer esto, Señora, ayúdame. Entonces existe una gran diferencia entre Dios y los creyentes. ¿Por qué? Dios siempre puede asimilar lo que decimos. Él siempre puede perdonar y olvidarlo. ¿Ve? Gracias a Dios, algunos creyentes pueden hacerlos también, Algunos creyentes pueden hacerlo también, gracias a Dios. Sin embargo, algunas veces otros creyentes no pueden hacerlo y no olvidan esos momentos terribles, ¿sí? Sin tropezar a causa de ellos. Hay muchas personas que van y piden perdón a otra persona. Te ofendí, quiero hablar de esto, no debí de hacerlo. Y la persona, en vez de sentirse bien, se pone muy mal. Y tropiezan a causa de esta situación y no olvidan. Mientras que cuando usted le confiesa a Dios de corazón, Dios sí lo olvida. Dios para siempre olvida los pecados, los borra, pero las personas no. Las personas, algunas, no todas, algunas perdonan de corazón y olvidan, otras no. Algunas veces, mire, nuestros propios hermanos en la fe pueden ser desafortunadamente nuestros principales obstáculos para que dejemos de lado los devastadores detalles de nuestro pasado. Y los recuerdan y los recuerdan y los cuentan a los demás. Esa persona, vieran, no, lo que hizo en el pasado, hizo esto, y son de nuestra propia congregación, son los que más nos ponen la piedra en el camino. Entonces debemos de admitir que algunos creyentes tienen la madurez, ¿cierto? Para liberarnos de nuestras culpas, de nuestras cargas, y otros simplemente toman cualquier cosa que nos hemos atrevido a compartir para usarlo luego en nuestra contra. Y ese es el problema, por eso dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para ser sanados. Porque los problemas más grandes de que Satanás está allí pendiente es cuando usa personas que nosotros de pronto en una equivocación o en un momento dado le contamos a una persona débil en la fe nuestra situación y esa persona luego se lo contó a otro y a otro y a otro y entonces ya eso se volvió una puerta abierta donde el enemigo está allí haciendo todo con esa persona. Entonces, si vamos a vivir en libertad, no tenemos más alternativa que renunciar a cada lugar secreto de pecado en nuestras vidas delante de Dios, exponiendo incluso los detalles más pequeños a la luz de la palabra de Dios. Entonces, usted quiere ser libre totalmente en ese lugar secreto, ¿cierto? Con su pastor, si necesita liberación, si necesita un proceso de sanidad, ¿cierto? Allí en ese secreto para que el enemigo nunca jamás vuelva.
No hay otra alternativa. Renunciar a cada lugar secreto de pecado en nuestras vidas. Este es el medio por el cual Dios inserta su verdad en las partes más íntimas de nuestro ser. Es algo sanador, es algo de verdad muy reconfortante. En el Salmo 51:6, David cuando pecó e hizo este salmo al Señor, mire lo que él medita, dice, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Qué bello, ¿no? Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. En lo profundo, en ese mirar de Dios, Él allí limpia, Él allí purifica. Entonces la forma más efectiva de desviarnos del engaño es caminar en la verdad del Señor. En tercera de Juan 4 dice, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. ¿Ve? No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad, decía Juan, ¿cierto? A sus discípulos, a sus hijos espirituales, a su iglesia. Y eso a uno como pastor le da mucha alegría saber que su iglesia, sus hijos, el lugar donde uno está con todos, siguen esa verdad de Dios y que no aceptan nada con el enemigo. ¿Ve? Siguen esa verdad. Entonces la maravillosa noticia que tenemos es esta. El gozo que surge de caminar en la verdad no será solo el gozo de Dios, será el suyo también. ¿Sí? Porque en el gozo del Señor está mi fortaleza. Porque ya usted es libre, ya usted se siente tranquilo, ya no hay nada de qué avergonzarlo. Cristo dijo en Juan 15:11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces, quienes caminan en la verdad, caminan en la libertad. ¿Ve? Con la que Cristo nos hizo libres. Nada hay que nos pueda hacer dar más gozo, paz en nuestra vida, que tener nuestra vida tranquila. Nada le debo a nadie, con Dios estoy a cuentas en todo y el enemigo no podrá tocarme porque no le he abierto puertas. Entonces el gran engañador trata de arruinar al hombre con promesas mentirosas. Por eso lo tenemos que conocer. En Génesis 3:5 dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Ve? Promesas mentirosas. Come de eso no pasa nada. Mire lo que le dice, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mucho cuidado, ¿sí? Con las promesas que hacen ciertas personas en asuntos, aún en negocios, en cosas, aún con personas que no tienen al Señor, porque siempre terminan engañados. El gran engañador trata de arruinar al hombre con el mal uso de las escrituras. Importantísimo nosotros estudiarlas. Hay muchos versículos que se sacan del texto y se leen solamente el contexto para volverlas un pretexto, dice un refrán, y es verdad. Por eso nosotros tenemos que leer todo el texto para saber ese versículo de qué se trata, en qué se está aplicando en ese momento y poder traer la palabra de Dios como el Señor quiere que la entendamos. Entonces él engaña con el mal uso de las escrituras. En Mateo 4:6 le dijo al Señor en la tentación, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Imagínense, esto se lo dijo él al Señor. Y esa es una parte del Salmo 91. Y si vamos a leer esa parte del Salmo 91, mire lo que dice. Salmo 91 del 9 al 12. Dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos
para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Sí ve la diferencia? Y aquí él le estaba diciendo al mismo Señor Jesús, o sea, que la escritura decía esto, tírate. Las escrituras dicen que él ordenará a tus ángeles que te protejan. No. El Salmo 91 dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, entonces vendrá esta protección. Dice, ningún mal te conquistará. Y ahí es donde también el Salmo 91, que todo el mundo yo he visto cantidad, dicen, ni plaga tocará tu morada, esto no te va a pasar, esto no sé qué. Pero mira, hay una condición, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, entonces esta promesa se va a cumplir en todos nosotros. ¿Ve? Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Entonces vemos ahí la distorsión de la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos aclare la palabra. No porque oigamos de otros vamos a repetir como loritos. No. Lo mismo pasa con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No repetir como loritos eso en todo lo usan para todo. Y así no es. ¿Ve? Entonces el gran engañador trata de arruinar al hombre con planes astutos. En 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, planes astutos. ¿Ve? Apareciendo como un ángel de luz, trata de engañar al hombre. 2 de Corintios 11:14 dice, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, tener mucho cuidado, ¿sí? Todo nos hace entender entonces con este pasaje de Efesios 6 que hay un conflicto espiritual, una guerra espiritual, porque dice Efesios 6:12 y 13, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces ya entramos en el estudio preciso de lo que Dios quiere, ¿cierto? Pero nos advierte que la lucha, tenemos una guerra continua, ¿sí? Pero no es contra las personas, es contra todo lo que hay que rodea a esas personas, esos lugares, esos momentos. Dice fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y entonces cuando esto sucede, cuando una persona empieza a luchar, mira, estás salado, todo te sale mal. Mira, tienes que acudir al que te lean las cartas, a que te hagan un riego, a que acude a esta persona que sabe, te va a leer el futuro. Te hicieron una brujería. Puede que sí, pero no es la forma de buscar otro brujo, para que un brujo no va a sacar los demonios, ¿sí? No. Entonces aquí el Señor nos está abriendo un panorama de contra quién luchamos, cómo tenemos que hacer esa lucha, ¿sí? Y esa lucha es espiritual, gústenos o no, la vivimos diariamente. En 1 de Pedro 5:8 y 9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, que no somos los únicos. ¿Ve? Porque él dice ser el príncipe de este mundo. Él se apoderó. El Señor lo ha dejado. Ya él está vencido. Él está vencido, lo sabemos, ¿sí? El Señor lo venció en la cruz, pero Él está suelto en estos momentos, tocando, llevándose todas las almas que Él pueda, porque hay muchas personas que dicen, eso no existe, eso es mentira. El diablo no existe, pero sí creen en la brujería. El diablo no existe, pero sí creen en las cosas de maldad. Entonces, ¿cierto? Es como contradictorio.
Y aquí el Señor nos está hablando en Efesios 6, 12 y 13, ya entrando en el tema de la armadura, cómo es la lucha de nosotros. ¿Ve? Entonces, todo nos hace entender que ese conflicto espiritual lo vivimos en todo el mundo. En 1 de Timoteo 1:18 dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Batallas diarias. Y vamos a entrar a estudiar un poco, ¿cierto? Que allí dice hay oscuridad espiritual. Lo acabamos de ver en este versículo de Efesios 6, 12 y 13. Dice, potestades que dominan este mundo de tinieblas. O sea, hay oscuridades en todo lugar donde nosotros podamos habitar. Hay familias que viven en oscuridad, que no quieren aceptar la luz de Cristo. Hay familias enteras, lugares que están a nuestro alrededor que viven en tinieblas, ¿sí? Hay oscuridad espiritual donde opera Satanás, ¿ve? Porque a él le fue permitido eso. Entonces, ese conflicto lo estaba viviendo también Timoteo y Pablo le enseña para que dice, te ayuden a pelear bien las batallas de el Señor y con el Señor. Entonces, esa oscuridad espiritual, Isaías 9:2 nos habla de ello. Dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Estas fueron las promesas del príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando usted se levanta en su hogar, un altar, un lugar donde todos conocen que usted ora, que usted levanta alabanza, que usted también con prudencia, ¿no? Porque no podemos atropellar la gente que no quiere creer o algo, es orar, pero que usted le vean firme en su fe, en lo que ha decidido para usted. Levanta ese altar, ese lugar donde usted vive se ilumina con la luz de Cristo. Y muchas personas son alcanzadas, ¿cierto?, a conocer ese Dios que usted conoce. Por eso dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. En Juan 3:19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Sí? El Señor vino a traernos una verdad, a mostrarnos un camino y a darnos vida. Pero dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Sí? La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas y todavía se rechaza. ¿Sí? Hoy en día todo vamos allá al último año, al último mes del año y vemos todo lo que significa el pesebre, la Navidad, ¿cierto? Para nosotros los cristianos, pero para los que están en oscuridad, no lo entienden. Es una tradición, es algo muy bonito, pero es totalmente en oscuridad esos lugares. Entonces, en esa oscuridad, en esos lugares oscuros, allí opera Satanás, ¿sí? Y él quiere demostrar que tiene poder, por eso ataca al creyente y lo aflige y ataca a todo aquel que le abre las puertas. Entonces vamos a conocer ese poder, entre comillas, que él tiene. Para los que no lo conocen, sí, mire cómo pasó con Jod, ¿cierto? Jod es el que nos enseña mucho cómo se metió y dañó, pero ¿quién le dio permiso? El Señor. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor le dejó y se le abrió esas puertas a él? Porque Jod llevaba una vida religiosa. Jod era un hombre, lo que la religión hace, ¿cierto? Un hombre que era buen padre, buen esposo, se oían muchas cosas buenas de él, toda la gente hablaba del testimonio de él y el Señor el Satanás lo mantenía rondando porque él hacía cosas en su estilo de vida, pero estaba muy lejos de su relación con el Señor, muy lejos. Y por eso es que él al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él no tenía una comunión con el Señor. Él hacía las cosas
porque le habían enseñado que hay un Dios y era temeroso de Dios, pero no tenía comunión con Dios. Y eso es lo que pasa con muchas personas. A mí no me digan nada, yo conozco al Señor, yo voy a mi iglesia, yo no me meto con nadie, yo no mato, yo no robo, yo no sé qué, no sé, toda una lista de cosas, pero muy alejado de Dios. Y Job vivía esto, por eso Satanás lo rondaba y lo rondaba, ¿sí? Hasta que va y le pide, y el Señor sabía quién era Job y le da permiso para que todas estas cosas, porque el Señor sabía que le iba a multiplicar debido a su fe, a su constancia. Él era un hombre que creía en Dios, pero no lo conocía, ¿ve? No lo había podido experimentar. Entonces, por eso le es permitido, ¿cierto?, a Satanás, y le es permitido afligir a los justos cuando esas puertas se han abierto. Él no tiene derecho en tocarnos, no nos puede tocar mientras nosotros no abrimos esas puertas. ¿Ve? Entonces allí en Job 1:12 dice, muy bien puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor a hacer lo que él quería. ¿Ve? Entonces le es permitido afligir a los justos por eso, porque esas puertas se abrieron, y en la vida de Job se abrieron esas puertas. Y como él fue allá, porque él fue allá a buscar al Señor, mira lo que está haciendo. Tú le has dado tantas cosas, quítale esto, a ver si no te maldice, quítale. O sea, lo fue a tentar. Él es el tentador. El Señor no lo tienta a nadie. Él sabía hasta dónde podía resistir Job. ¿Qué podía hacer con Job? Y tremendo. Esto es un estudio bien lindo de la vida de Job, porque nosotros podemos entender que si nosotros le abrimos puertas al enemigo, el Señor va a dejar. Mira a Pedro le dijo, Pedro, el Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, y yo he rogado que tu fe no decaiga. ¿Qué hacía Pedro? Pedro no estaba completamente convencido del Señor y lo negó. Él en su corazón había muchas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso esa fe tiene que ser firme. No podemos abrir puertas. El Señor es el que da permiso, porque el que le puede decir, pues sí, o sea, mi hijo allá hizo esto, ¿yo qué le puedo decir al enemigo? Sí. O sea, el Señor es verdad, en él no hay mentira, él es justo, pero también nos cuida. La vida no la puede tocar el enemigo con nosotros. Por eso hoy oremos y seguiremos en este estudio bien bonito, viendo ese poder que según él tiene, y es poder porque hace mucho daño, destruye, acaba con una persona como destruyó todo lo de Job menos su vida. Y el Señor te multiplicó todo. Vamos a orar. Padre de los cielos, aquí estamos, Señor, dándote gracias por este nuevo día que nos has dado. Gracias, papá, porque aunque todo quiera callar nuestras voces, no se podrá. Nada dejará, Señor, que tu palabra llegue viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Ayúdanos a meditar, Señor, en Efesios 6, donde tú nos muestras un panorama que no es para vivir a toda hora atemorizados, ni pensando que todo la culpa la tiene el enemigo. Tampoco así, Señor. Hoy estamos estudiando los alcances que Él tiene para conocerlo, pero tu grandeza y tu poder están por encima de todo. Y hoy la gloria, la honra, la exaltación son para ti, Señor, porque me enseñas unas verdades profundas para vivir sometidos a tu voluntad, para creerte a ti y a tu palabra, para aprender, bendito Dios, a que separados de ti nada podemos hacer. Y que hay un mundo de tinieblas, sí lo hay, Señor. Y que hay lugares donde el enemigo ha tomado esas posesiones, es verdad. Y que hay personas dirigidas por él, es verdad, Señor. Pero te tenemos a ti que nos enseñas, que nos instruyes, que nos capacitas. Señor, permítenos salir de todo lo oculto, de todo lo vergonzoso, de todo aquello, Señor, que causa vergüenza. Ayúdanos a salir a la libertad, bendito Dios, de saber que delante de ti todo está
confesado, todo está libre, todo está limpio, Señor, para que el enemigo no tome ventaja en nada, porque él anda rondando, él anda mirando, él anda buscando todos los cristianos, Señor, para desvirtuar la obra poderosa del Señor, para decir Dios no existe, o esto, como le hizo a Eva, mentiras y cosas mentirosas. Sácanos del engaño, llévanos a toda verdad, bendito Dios, y que con Efesios, estudiando Efesios, podamos entender la lucha que cada día se sostiene aún en este mundo, Señor. Oramos, papá, por el nuevo presidente. Oramos esta mañana, Señor, delante de ti, por el nuevo presidente, elegido según tu voluntad, porque así nosotros digamos, pero yo no hice esto, yo no acudí a ese voto. Señor, todos los reyes tú pones y quitas, porque es tu voluntad para tus planes y para tus propósitos. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que lo bendigas, que lo llenes de sabiduría, que podamos ver tu gloria en medio de todo lo que se avecina, Señor, porque sabemos que tú eres el que tiene tus planes ya escritos en tu palabra. Bendice los que lo van a acompañar. Señor, hazle entender que ayer veíamos, Señor, la familia que tiene, sus hijos, sus nietos, todas sus descendencias, Señor. Gracias, papá, porque por lo que vemos fue un hombre que luchó y caminó hacia ese lugar, pero tú, Señor, permites todo. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestro camino, Señor. Bendice cada gobernante en el lugar donde estemos. Bendice, Señor, en estos tiempos y guárdanos de proferir palabras o cosas que no te agradan a ti. Que nuestra boca sea siempre de bendición, Señor, para que la luz tuya resplandezca en esos lugares, Señor, para que se levanten hombres y mujeres temerosos de ti, oh Dios, para quitar todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido colocar y dañar. Aquí estamos, Señor. Bendice este día como tú nos lo has regalado. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón, guarda nuestra descendencia, porque todo lo que sembramos va a repercutir hacia la eternidad, Señor. Y permítenos sembrar para lo eterno, para vivir vidas resplandecientes delante de ti. Aquí estamos, Papito Santo. Gracias por permitirnos esta mañana escuchar tu voz, estudiar tu palabra. Gracias. Gracias porque nada se opone a lo que tú ya has establecido. Te bendecimos y bendecimos nuestras familias. Hoy es un día para disfrutar de familia. Bendigamos, Señor, bendigamos a cada familia. Bendice a cada hogar, papá. A todos los que hoy se unen a compartir, a disfrutar de este día. Este día es hermoso porque tú lo has hecho. Un día de paz, un día de tranquilidad. Levantamos nuestras manos vacías a ti y te decimos gracias por tus bondades. Gracias por todo lo que nos das y gracias por tu amor eterno. Tu bendición sea también sobre aquellos que necesitan sanidad, medicina y curación en este día. Levántalos, Señor, y gracias por las respuestas a nuestras oraciones en aquellos que han ido saliendo de sus dolencias y de sus enfermedades, como en el caso de mi familia, Señor. Muchas gracias por la protección a todos y por tus cuidados, Señor. Cierra las puertas para que el enemigo no tenga entrada. Cerramos esas puertas contigo, viviendo en la verdad y en la transparencia, Señor, teniendo vidas dedicadas y consagradas a ti, al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. A mi Señor, a ti me rindo hoy y a ti rindo todo mi ser. Eres mi Rey, eres mi Señor en mi hogar y en mi vida por siempre, Señor. Gracias y bendice el resto de este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios me les bendiga.